casa una vez más para adorarle y también para estudiar, escuchar su palabra. Hermanos, ¿alguien recordará de qué personaje predicamos el anterior domingo en la noche? Giesi. Nada más Liliana, la misma que sabía quién era Giesi. Giesi. Hermanos, para la próxima le voy a traer un premio a aquel que se acuerde, ¿ya? Para que se motiven hoy a prestar atención. En esta noche vamos a hablar acerca de un personaje bíblico que nos va a enseñar algunas características de un auténtico cristiano. Y ese personaje es Micaías. Y en honor a este hombre fue que le puse a mi hijo de esa manera. En la Biblia hay unos cuantos Micaías, por lo menos 4, 2 son los más conocidos, uno bueno, que es este, y hay uno muy malo, que la Biblia menciona como Micaías. Espero que mi hijo no salga como el malo, sino como el bueno, está por verse todavía, pero es el deseo. Le voy a invitar que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 22. ¿Alguna vez escuchó de Micaías? La palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 22, nos va a comenzar a contar un poco acerca de la historia de Micaías. Y Micaías profetiza en el reinado de Acab, uno de los reyes peores del reino del norte, esposo de Jezabel, aquella mujer que era prácticamente el diablo en la tierra, tremenda, ¿no? Y Acab se dejó llevar mucho por su mujer y no hizo un buen reinado, fue un rey que hizo las cosas mal delante del Señor, y Micaías fue un profeta que desarrolló su ministerio durante el reinado de Acab. Leamos, por favor, desde el versículo 1 del capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego a Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Amado Dios, queremos que tu palabra hoy nos desafíe, que tu palabra, por medio de la vida de este profeta Micaías, pueda demostrarnos cómo ser auténticos cristianos en el día de hoy. Te ruego que tu palabra sea comprendida por cada uno en esta noche. Te ruego que puedas hablar a mi vida aún más de cómo lo has hecho a través de la vida de este hombre, y también puedas comunicar a través de mí lo que quieres decir a mis hermanos en esta noche, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que Israel se dividió en dos, reino del norte, reino del sur. En el tiempo de Acab, el reino del norte tenía buena relación con el reino del sur, así que se pusieron de acuerdo Acab, rey del norte, con Josafat, rey del sur, para subir a tomar una ciudad, Ramot de Galaad, que correspondía al imperio sirio ahora, pero había correspondido a Israel, y querían retomarla. Entonces se unen y dicen: bueno, subamos a luchar. Y Josafat dice: pero primero consultemos a Jehová. Entonces llaman a 400 profetas, y los 400 profetas dicen: sube, Dios te va a dar la victoria. Pero Josafat aún tenía dudas y dice: no habrá un profeta de Jehová, pero un profeta verdadero, no como estos 400.
Y Acab le dice, bueno, hay uno, Micaías, pero ese siempre me profetiza mal. Siempre me dice que todo me va a salir mal. Y lo que era evidente, porque Acab no agradaba a Dios, no andaba en el temor de Dios, entonces obviamente le iba a decir que le iba a ir mal, porque de hecho era así. Entonces lo que Micaías le decía era la verdad, no que le... O no simplemente que le iba a ir mal, o siempre le iba a ir mal, sino que él estaba diciendo la verdad. Y mire lo que le dice Micaías en el versículo 14, ante la pregunta si suben o no a conquistar a Ramot de Galaad, que los 400 profetas dijeron, sí, que vayan. Micaías, mire lo que le dice, el versículo 14. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, con un poco de ironía y sarcasmo, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Micaías profetizó lo contrario que los 400 profetas. Él le dijo, yo vi a todo Israel disperso. En otras palabras, van a perder. Si suben a pelear contra Ramot de Galaad, Dios no le va a dar la victoria. Y Acab se vuelca hacia Josafat y le dice, no te dije, siempre me profetiza mal, siempre me dice lo contrario. Y hermanos, Micaías en esta noche nos va a mostrar el primer principio de un cristiano auténtico. Y el primer principio es, vamos a ver el título y luego vamos a ver un video que nos va a ilustrar. El cristiano auténtico no sigue a la mayoría. Y le voy a ir pidiendo a Marielita que pueda ir preparando el video. Vamos a ir a ver un videíto en esta noche que nos va a ilustrar un poco más acerca de lo difícil que es ir contra la corriente. No seguir a la mayoría. Hubiera sido muy fácil para Micaías decir como los 400 profetas anteriores, no sube rey, Dios te va a dar la victoria. Hubiera sido muy fácil. Hubiera sido algo que no significaría ninguna consecuencia para él. Y a veces, mis hermanos, en nuestra vida, seguir la corriente o hacer lo que hace la mayoría es lo más fácil. Si no, podamos ver este video, este experimento, para poder comprender un poquito más. Y aunque suene un poco raro el que mirarnos algo tan malo, la verdad es
porque nuestro cerebro sabe que la unión hace la fuerza. Pero ¿hasta dónde llegará nuestro cerebro para formar parte de un equipo? Para encontrar respuesta a esa pregunta hemos preparado un experimento con cámara oculta. Queremos saber si esta chica se levantará cuando suene el pitido. Solo porque todos los demás también se levantan. Puede que piensen que ustedes nunca lo harían. O si no harían. Al cabo de solo 3 minutos y sin saber por qué lo está haciendo, esta chica ahora se sincroniza perfectamente con el grupo. Pero ¿qué ocurre si el resto del grupo desaparece? Por favor. Ahora está sola. Todos se han ido y no hay nadie que esté mirando. Menos nuestras cámaras ocultas, por supuesto. ¿Qué creen que hará ella hoy? Ahora está siguiendo las reglas del grupo sin que haya nadie en la sala que la esté viendo. Pero vamos a ver lo que ocurre cuando llega otra persona nueva que no conoce las reglas del juego. Soy del tesoro del ejército de entonces. Siéntase, es la llamamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué te pones aquí? Es lo que hacían todos y pensé que era lo que había que hacer. Creo que mejor enseñarle el juego lo que tiene que hacer. Dejamos las cámaras grabando mientras van llegando más pacientes. Y poco a poco, lo que empezó como un comportamiento extraño, ahora se ha convertido en una norma social para todos los que están en esa sala de espera. Para explicarnos lo que está pasando en sus cerebros, hemos invitado a Jonathan de la Universidad de Pensilvania. Esa forma internalizada de comportamiento regaño es lo que llamamos aprendizaje social. Aparece desde la infancia y lo que ocurre es que si seguimos el comportamiento del grupo, nuestro cerebro hace que nos sintamos automáticamente recompensados. Cuando vi que todos se ponían de pie, sentí como si yo tuviera que hacer lo mismo. Y si no, iba a quedarme excluida. Cuando decidí hacer lo mismo que ellos, me sentí mucho más tranquila. La conformidad es nuestra forma de ser sociales, pero también puede hacer que desarrollemos malos hábitos o repitamos errores anteriores. Y por supuesto, este rebelde, que no estaba dispuesto a hacer el ridículo. Pero hay algo aún más sorprendente que ver cómo la conformidad social condiciona nuestro comportamiento. Los estudios demuestran que cuando alguien tiene una opinión distinta del resto de un grupo, el córtex del círculo anterior, más conocido como la zona PUS, envía una señal de error. Intentamos corregir eso modificando nuestra opinión para que coincida con la del grupo, aunque se trate de algo con lo que no estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Ustedes se ríen, pero ¿qué harían ustedes en ese lugar? Siempre es lo más fácil seguir a la mayoría. Siempre es lo más cómodo hacer lo que los demás hacen. Y realmente en nuestra vida diaria también es así. Pero Micaías, mis hermanos, Micaías nos demuestra que con Dios sí se puede ser distinto. Sí se puede ir en contra de la corriente. Sí se puede actuar de una manera diferente, ¿sí? Acá había unas 10 personas aproximadamente y una persona no pudo ser distinta, ¿no? Tuvo que adaptarse, tuvo que hacer lo mismo. Micaías se enfrentó a 400 profetas que dieron una misma profecía. Y sin embargo, él dijo, yo voy a decir y voy a hacer lo que Dios me ordene, lo que Dios me mande. No me importa lo que los demás hagan. Y él lo hizo. En nuestra vida diaria, hermanos, queda fácil ser cristiano
cuando estamos aquí en la iglesia. Queda fácil. Estamos rodeados de cristianos, todos hablan como cristianos, todos hacen las actitudes o todos hacen las obras o los cristianos o lo que los cristianos tienen que hacer, y es fácil. Pero cuando estamos rodeados de incrédulos, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el colegio, los jóvenes, cuando estamos en el trabajo, los adultos, cuando estamos tal vez en el barrio o en la familia rodeados de incrédulos, ahí es complicado. Ahí es difícil ir en contra de la corriente. Podemos ir avanzando, Marielita. Ahí sí se hace difícil mantenernos como cristianos porque ya se nos queda más fácil hablar como los demás hablan, reírnos de lo que los demás se ríen, hacer lo que los demás hacen. Y es que ir contra la corriente, ser distinto, no es sencillo, no es fácil. Pero en el Señor se puede. En el Señor, por el Señor, podemos, mis hermanos, caminar en contra de la corriente de este mundo. Ser del montón es sencillo. Ser diferente cuesta, pero vale la pena. ¿Sí? Y como cristianos debemos marcar la diferencia en cualquier lado. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, tal vez en su trabajo, en el colegio, que sin decir nada, de repente se acercan y le digan, ¿sos cristiano? ¿No? Sin siquiera decirlo. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro vocabulario, nuestra manera de ser es distinta. Marca la diferencia. Necesitamos, mis hermanos, ir contra la corriente. Pregunta, ¿nosotros seríamos capaces de mantener nuestra postura aunque esté todo el mundo en contra? ¿Somos capaces de ir contra la corriente del mundo por nuestra convicción de hacer la voluntad de Dios? Micaías no quería agradar a Acab, sino él hubiera dicho, subí, vas a ganar, Dios te va a dar la victoria. Y le hubiera dicho al oído cosas bonitas, ¿no? Que le hicieran sentir bien. Él quería agradar a Dios, sin importarle lo que dijeran los demás, y aún más, sin importarle las consecuencias. Y el segundo punto que vamos a ver en esta noche es que un cristiano auténtico obedece a Dios a pesar de las consecuencias. No era sencillo para Micaías dar una profecía distinta, y mucho más pensando que le iba a significar la muerte, porque profetizarle mal al rey, el rey podía decir, bueno, y más que lo había hecho varias veces Micaías, acá podría decir, bueno, a de una vez sáquenlo de aquí, bórrenlo de la faz de la tierra, ya no lo quiero ver más, no lo quiero escuchar más, y podía significarle el fin. Acab sabía que Micaías era un profeta verdadero de Jehová, y no llegó a matarlo, pero sí tuvo consecuencias negativas. Miren lo que le ocurrió a Micaías. A partir del versículo 18 en adelante, empieza a ver las consecuencias de la profecía de Micaías, pero el versículo 26 principalmente dice, primer libro de Reyes 22-26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Mi hermano, las consecuencias para Micaías fueron la cárcel. Y no fue algo bonito. El rey todavía dio órdenes de que le dieran pan de angustia y agua de aflicción. ¿Eso qué quería decir? Denle lo mínimo, que se muera de hambre, ¿sí? Denle un poquito, solo para que sobreviva. Y por la consecuencia de haber hablado la palabra de Dios. Mis hermanos, la honestidad y la integridad en nuestra sociedad no son muy populares y no están muy bien vistas. Ser el mejor alumno del colegio muchas veces no es lo mejor, ¿no? Porque se nos gastan las burlas de los demás y nos ven mal, ¿no? Yo tenía la mala costumbre de ser ese que siempre presentaba la tarea cuando nadie más, ¿no? Entonces preguntaba al profesor si alguien había hecho la tarea
y ninguno la había hecho excepto yo. Así que se imaginan el trato de mis compañeros, ¿no? Y ustedes por ahí alguna vez lo han experimentado en el colegio o lo han hecho, ¿no? Siempre aquel que hace lo que tiene que hacer, pero deja mal a los demás, sufre muchas veces el desprecio, sufre la burla, ¿no? de aquellos que no hacen las cosas como tienen que hacer. Entonces, ser honesto, ser honrado, ser íntegro, muchas veces no es bueno. Aún cumplir con todas las responsabilidades como debemos hacerlo, no nos va a ganar muchos adeptos. Por el contrario, nos van a decir, qué tonto eres, ¿cómo vas a hacer las cosas así? Mejor que lo evites, mejor que hagas de esta manera, mejor en tu trabajo que no hagas o no cumplas como debes cumplir. Pero mis hermanos, en nuestra vida necesitamos ser íntegros, necesitamos ser personas honradas, sin importarnos las consecuencias. Muchas veces, tal vez por la honestidad, por la integridad, tal vez perdamos nuestro trabajo. Tal vez en nuestro trabajo en algún momento nos exijan que robemos o que mintamos o que digamos cosas que no son verdad. ¿Qué va a hacer usted como cristiano? ¿Va a decir, bueno, ni modo, tengo que mentir si no pierdo el trabajo? ¿Va a hacer eso? ¿Le va a tener más miedo, más temor al hombre que a Dios? ¿O preferirá decir, no, yo voy a mantener mis principios, voy a ser honrado, voy a ser íntegro y voy a obedecer a Dios? No me importan las consecuencias. Dios se encargará. Él sabe. No es sencillo, mis hermanos, no es fácil, pero un cristiano auténtico realmente vive en obediencia a Dios sin importar las consecuencias. Podemos seguir, Marielita. Y realmente algunos, en algún tiempo sí se valoraba mucho la integridad y la honestidad. Decía Shakespeare, este famoso escritor que escribió, por ejemplo, Romeo y Julieta, él decía, no hay legado más valioso que la honradez. Y Cicerón, un griego que vivió bastante tiempo antes, dijo, la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Así que aunque a veces las consecuencias no sean las que esperamos por ser honrados, por ser íntegros, y aparentemente sea mejor vivir de otra manera, pues no es así. No hay mejor legado que la honradez, y la honradez siempre es digna de elogio. Podemos continuar. Mis hermanos, tenemos un gran desafío nosotros para mantenernos como personas íntegras, honradas y mucho más en la sociedad que nos rodea. Usted sabrá que lamentablemente Bolivia es el segundo país más corrupto en América Latina. Y eso nos da a nosotros los cristianos una gran oportunidad de marcar la diferencia, de ser distintos. Y aunque no es fácil, de no adaptarnos a la sociedad que nos rodea, de no seguir a la mayoría. Así que mi hermano, un cristiano auténtico no va tras el montón, no va tras la mayoría, marca la diferencia. Un cristiano auténtico también obedece a Dios sin importar las consecuencias. Vive en integridad, vive en honradez. Y un cristiano auténtico también, mi hermano, y ahí tenemos el tercer punto de esta noche. Un cristiano auténtico hace valer su palabra. Mi hermano, ¿cuánto vale su palabra? ¿Realmente usted es de esas personas que cuando dice algo lo cumple? ¿O es de esas personas que cuando dice algo los demás se ríen, irónicamente dicen, claro, ¿no? Ya sabemos que dice que lo va a hacer, pero no lo va a hacer? ¿Ya conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así que se compromete y es el primero y dice, sí, yo voy, yo estoy? Y usted por dentro dice, bueno, ya sabemos que no va a estar, ¿no? Porque su palabra no vale nada. Y mis hermanos, los 400 profetas que dieron su mensaje eran como aquellos que su palabra no valía nada. Porque ni se inmutaron, ni Acab ni Josafat, porque aquellos habían dicho que les iban a ir bien. Por el contrario, se preocuparon y dijeron, bueno, estos 400 dijeron que sí, no hay uno que de verdad su palabra valga, no hay un profeta de Jehová de verdad, no hay un hombre de palabra de verdad. Y ahí fueron a buscar a Micaías. Y Acab sabía que Micaías le profetizaba mal
pero sabía que era de palabra. Sabía que si Micaías decía, ocurría, porque hablaba de parte de Jehová. Y mi hermano, cabe preguntarnos en esta noche si nosotros somos personas de palabra. Lo que usted dice, ¿lo cumple? ¿A lo que usted se compromete, lo hace? Es algo bíblico. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso quiere decir que si yo digo que sí, nadie tiene que dudar. Y no tengo que andar diciendo, no, de verdad, te lo prometo, te lo juro, porque necesitamos dar credibilidad a lo que decimos. Si yo digo no, tiene que ser no. Mi palabra, mi hermano, tiene que tener valor. Tiene peso, tiene valor, su palabra vale como la de los 400 profetas a las que nadie le creía, o su palabra vale como la de Micaías. ¿Qué piensan los que le rodean? Su familia, su esposa, sus profesores, sus jefes de trabajo, sus amigos, ¿saben que lo que usted dice es verdad? ¿Y saben que su palabra es 100% fiel? ¿Que no hay ningún tipo de engaño o por qué dudar de lo que usted dice? Mi hermano, nuestra palabra, para que tenga valor, sin duda, tiene que estar acompañada por nuestra vida. Lo que le da valor a mi palabra es que yo cumplo con los hechos, cumplo con mi vida lo que hablo, lo que digo, lo que predico, lo que enseño, lo que comparto. Si yo lo vivo, pues entonces mi palabra tiene autoridad. Pero si no lo vivo, no vale nada. Y mucho más para quienes le rodean. Usted puede o yo puedo